noches. Nuestro invitado de esta noche es el señor doctor Juan Alberto Londoño, viceministro de Hacienda, para que nos explique claramente en qué consiste, cómo se va a practicar, cómo se va a ejecutar el decreto del gobierno que ordenó pagar o que dispone pagar el 40% de un salario mínimo a todos los trabajadores del país cuyas empresas acrediten que perdieron más del 20% de sus ingresos durante el periodo de pandemia. Doctor Londoño, muchas gracias por aceptar esa invitación. Tenga usted la bondad de explicar a nuestros televidentes cuál es la trayectoria, cómo es el procedimiento para que el gobierno pague y reconozca a los trabajadores este beneficio. Yamid, muy buenas noches. Es un gusto poder acompañarlo en su programa. Y yo quisiera arrancar diciendo que la idea del programa que estableció el Gobierno Nacional es concurrir con el 40% de un salario mínimo para cada uno de los trabajadores de las empresas que hayan tenido una disminución en sus ingresos superior al 20% con respecto a abril del año pasado. Medimos abril de este año con respecto a abril del año pasado y si tienen una disminución superior al 20% en sus ingresos, nosotros como Gobierno Nacional vamos a ayudarles con el 40% de un salario mínimo de cada uno de sus trabajadores. ¿Cómo vamos a hacer eso? Es muy sencillo. Lo vamos a hacer a través del sistema financiero. El sistema financiero nos va a ayudar a nosotros a pagarle, a entregarle la plata a las empresas de esos empleados por cada uno 350.000 pesos para que ellos posteriormente se lo paguen a sus trabajadores. ¿Cuáles son las condiciones que deben reunir? La primera condición es que traigan una certificación, que lleven una certificación al banco de su contador que diga se dio esa reducción. Se dio la reducción del 20% en sus ingresos, en su facturación, y con eso se cumple el primer requisito. Y el segundo requisito que deben cumplir es tener los trabajadores vinculados bajo un contrato laboral en el cual paguen los aportes a seguridad social. Esos son los dos requisitos que debe cumplir la empresa. Nosotros estamos protegiendo el trabajo formal y esas empresas tendrán derecho a ese beneficio. Perfecto, doctor Londoño. Entonces, primero, ¿quién va a pagar el 40% del salario mínimo a los trabajadores? ¿Quién? ¿El empresario o el gobierno? El pago directo al trabajador lo hace el empresario, pero los recursos se los da el gobierno a través de los bancos. Cada uno de los empresarios va a ir al banco en el que tenga una cuenta, el banco le va a dar esos recursos que vienen del gobierno nacional para que él se los pague a sus trabajadores. Perfecto. Ahora, doctor Londoño, ¿cómo hace el trabajador para saber si la compañía en la que está laborando perdió el 20 o el 15, si tiene derecho o no a reclamar el beneficio? Esa pregunta la tiene que hacer el trabajador a su empleador. Tiene que ir a donde su empleador y decirle, señor empleador, nosotros tuvimos esa disminución, y es él el que le certificará si son objeto del programa y del beneficio por parte del Gobierno Nacional. Y el trabajador, señor viceministro, ¿a quién le reclama que le paguen? ¿Al empresario o al sector o al gobierno? El empleador tendrá que pagarle al trabajador. El pago es una obligación que tiene el empleador con su trabajador. Y entonces, ¿qué está haciendo el gobierno? Está ayudando a ese empleador a darle el 40% de un salario mínimo para que le pague al trabajador. ¿Qué pasa ahí? Que nosotros confiamos en la responsabilidad que han tenido nuestros empresarios, en su interés por proteger el empleo, y vamos a confiar en ellos y la plata se la vamos a dar al empresario para que le pague al trabajador. Ahora mire, señor viceministro, en Colombia, como usted ya lo sabe, pues hay tres clases de trabajadores. Los trabajadores formales contratados por nómina, los trabajadores formales contratados por periodos fijos, formales fijos, por 2 meses, por 3 meses, y los trabajadores informales. ¿Qué trabajadores tienen derecho de esas tres categorías a este beneficio? Yamid, yo quiero buscar dar la mayor claridad. Todo el que esté contratado y tenga una relación laboral, sea a término fijo o a término indefinido, si tienen una relación laboral en la que quiere decir que el que lo contrata es su empleador
y paga la seguridad social tendrá derecho a este beneficio. ¿Quién no tiene derecho a este beneficio? Los trabajadores informales, porque nosotros estamos aquí protegiendo el trabajo formal. Hagamos ejemplos, señor viceministro, si usted está amable. Por ejemplo, los jardineros, los que trabajan en una panadería, los que trabajan en un restaurante, los taxistas, el empleado, el trabajador normal. ¿Qué debe hacer este tipo de personas para que le paguen su beneficio? ¿Qué tendrían que hacer? Ir a donde su empleador. Si yo trabajo en una panadería, sí, voy a donde el dueño de la panadería y le digo, señor dueño de la panadería, vaya y demuestre que tuvo una disminución de los ingresos más del 20% y el gobierno le va a dar del sueldo de cada uno de sus trabajadores esos 350.000 pesos. Entonces el trabajador no tiene ninguna obligación, el trabajador tiene es que acudir a su empleador y decirle, acceda al beneficio del gobierno. Yo no creo que exista un empresario que sabiendo que tiene un beneficio por parte del gobierno, porque no le vamos a cobrar, no le vamos a pedir que nos reintegre la plata, sino se la estamos regalando, haciendo una donación, un subsidio por parte del Estado, pues el empresario va a ir a decir, deme esa plata que me va a aliviar el flujo de caja porque me he visto afectado por la situación de la pandemia que estamos afrontando. Sí, a ver, señor viceministro, ¿y qué pasa con las cooperativas? Es decir, usted sabe que muchos empresarios lo que hacen es contratar a través de cooperativas, pues para huirle un poco al recargo tributario de la nómina. ¿Qué pasa con las cooperativas? Yo tengo que hacer una claridad. Las cooperativas de trabajo asociado, sí, pueden tener empleados, perdón. Los empleados de esa cooperativa podrán, sí, acudir a ese beneficio. Lo que no pueden es trasladar el beneficio de la empresa que contrató a la cooperativa. Nosotros decimos, si usted a través de una cooperativa, esa cooperativa contrata con relación laboral a 100 personas y se las presta a la otra empresa, pues será la cooperativa la que tenga que acudir a pedir los beneficios por parte del gobierno de ese auxilio que estamos dando. Ahora, continuando con el caso de los ejemplos, señor viceministro, una niña que es secretaria, un señor que es contador, unos señores que son auxiliares, este tipo de personas, ¿qué deben hacer? Como le manifestaba Yamid, y lo más importante es, ellos tienen que ir a donde su empleador. Si yo tengo una oficina de abogados y tengo 2 abogados pequeños y tengo 3 secretarias, yo las tengo contratadas y vinculadas formalmente y pago su aporte a seguridad social, soy yo como empresario, como empleador, el que tiene que ir a pedirle al banco que me ayude con esos ingresos para poder pagar las nóminas de mis trabajadores. Ellos no tienen que acercarse a ninguna entidad financiera, no tienen que acudir a ninguna otra persona, sino tienen que ir a donde su empleador a pedirle el sueldo como se lo han pedido todos los meses. ¿Cuál es la diferencia? Que de ese sueldo que le van a pagar al trabajador, una parte la está dando el gobierno porque reconoce que tuvieron menores ingresos esas empresas. Y aquí está la inquietud, ministro. ¿Qué pasa con los contratistas? Es decir, con las empresas que contratan gente, que ellos dicen, nosotros no tuvimos ingresos, entonces, ¿cómo hacemos para pagar lo que no recibimos? ¿Qué pasa con ellos? Yamid, yo creo que hay que buscar los beneficios que ha dado el gobierno nacional. El gobierno nacional, primero, antes de dar este auxilio, dijo, yo voy a dar una línea de crédito a través del sistema financiero con un 90% de garantía de la nación para la línea de crédito. Entonces, ahí las empresas pueden acudir a tener una liquidez para pagar una parte de la nómina. Y al mismo tiempo, el gobierno está diciendo, yo voy a concurrir y voy a pagar directamente, es decir, le voy a dar al empleador un porcentaje del salario mínimo equivalente al 40%. Entonces, con estas decisiones nosotros esperamos que haya la menor destrucción de empleo, que podamos conservar el empleo e incluso generar empleo, porque puede haber empresas que en algún momento hayan tenido que despedir a 1 o 2 personas y que con este auxilio puedan recontratarlas y nosotros le vamos a pagar por empleado que tenga, independientemente de si aumenta o disminuye en algún momento el número de empleados.
todos los empleados que tenga en estas condiciones, nosotros les vamos a concurrir con una parte de su salario. Ah, pero qué bueno. Y la pregunta final, señor viceministro, ¿esto rige a partir de cuándo? Es decir, ¿a partir de cuándo le deben las empresas reconocer a sus trabajadores el auxilio que ahora concede el gobierno? Yamid, es muy importante esa pregunta. El sueldo de mayo será cubierto con este auxilio. El sueldo de mayo. Entendemos que hay empresas que pagan quincenalmente o mensualmente. La tranquilidad que se tiene que tener es que para el mes de mayo nosotros vamos a concurrir con un 40% de un salario mínimo equivalente a 350.000 pesos por cada empleado que tengan, independientemente de si las empresas son micro, medianas, pequeñas o grandes. Cada empleado que tengan tendrá un auxilio de 350.000 pesos por parte del gobierno para las empresas que han tenido esa reducción del 20% en sus ventas, como se los explicábamos. A partir de mayo, abril, no. No, el mes de abril ya se causó, para el mes de abril no estaba la medida, esta medida entra en vigor hoy y nosotros vamos a ayudar con el salario de mayo, junio y julio. Okay. 3 meses Perfecto, en los que vamos a beneficiar a 6 millones. ¿Cuánto le vale al Fisco Nacional este auxilio? Nosotros estamos calculando que este auxilio va a costar alrededor de 6 billones de pesos, 2 billones de pesos mensuales. Estamos calculando que vamos a beneficiar a 6 millones de trabajadores con este auxilio y creemos que eso es muy importante para mantener el empleo y que ese esfuerzo fiscal que estamos haciendo vale la pena para preparar el país a la reactivación que se viene una vez superada esta situación. Ahora, esta norma, señor viceministro, rige en todo el país, es decir, en todos los departamentos, en todos los municipios, en todas las capitales. Es para todas las empresas del país, como les decía, micro, medianas, pequeñas y grandes que hayan tenido una reducción en sus ventas. Okay. 6 millones de colombianos se verán beneficiados con esta ayuda del gobierno. Pues muchas gracias, doctor Londoño. Ha sido usted muy amable en explicar la medida. Reciba nuestro agradecimiento y le transmito el agradecimiento que debe tener la gente con el gobierno por la medida que acaba de dictar. Ha sido usted muy amable, ministro, muy querido. Y a ustedes, señores televidentes, los invitamos a continuar aquí, Noticentro 1 CM.